¿Alguna vez te preguntaste cuál es la mejor gran ciudad del mundo para vivir? Con buenos servicios, sin conflictos armados ni catástrofes naturales a la vista, y con un clima agradable. Nosotros no solo nos lo preguntamos, sino que elaboramos un ranking en donde calificamos a las grandes ciudades del mundo según distintos criterios. Como hay miles y miles de ciudades en el mundo, tuvimos que hacer algún recorte. En principio nos enfocamos en las más pobladas del mundo, ya que es difícil abarcar a pequeños pueblos o a ciudades intermedias, en donde tal vez la calidad de vida es muy alta. Al observar a las 30 ciudades más pobladas del planeta, vemos que hay, por ejemplo, 5 en China y 4 en India, y allí muchas de las realidades son similares. Entonces, para que haya una mayor diversidad, seleccionamos a las 30 ciudades más pobladas, pero sin repetir a ningún país. En esos casos, solo nos quedamos con la más poblada de ese estado. Así llegamos a este listado, en donde tenemos a 6 ciudades americanas, 7 africanas, 4 europeas y 13 asiáticas. Comparamos a estas 30 urbes según criterios distintos y obviamente subjetivos. En cada categoría las ciudades recibían un puntaje, y así llegamos al ranking final. En principio, algo fundamental para elegir una ciudad en la que vivir son los servicios, y allí hay varios puntos importantes. Por un lado, ¿qué tan buena sea la conexión a Internet? En este caso seguimos los datos del índice global de Speed Test, en donde la mejor ubicada de estas 30 ciudades es Nueva York, seguida por Bangkok y París. A contramano, las que tienen conexiones más lentas son Dar es Salaam, Teherán y Addis Abeba. Si hablamos de servicios, otro clave será el transporte público. Según el índice global que elabora William Russell, París encabeza el listado. Otro tema requerido es la sanidad. Al comparar los servicios de salud de estas 30 grandes ciudades, las que aparecen al tope son Seúl, Tokio y París. Como nos gusta viajar, también valoramos aquellas ciudades que cuentan con una gran conectividad hacia el exterior. Para ello nos detuvimos sobre el aeropuerto principal de cada una de las ciudades seleccionadas y contamos a cuántos países del mundo se puede viajar de manera directa. Según este indicador, la ciudad mejor conectada es Estambul, ubicada en un lugar geográfico privilegiado y con conexiones a todas las regiones del planeta. Desde allí se puede volar a más de 100 países distintos de manera directa. Siguen en este listado grandes urbes como París, Nueva York y Londres. Y luego, aparecen dos que son un poco más sorpresivas, como El Cairo y Addis Abeba. Desde la capital de Etiopía se puede llegar a nada menos que 55 estados nacionales diferentes. Otro aspecto importante es el educativo, es decir, ¿qué posibilidades tenemos de recibir educación de calidad? En este caso recurrimos al índice global de universidades que elabora QES, que abarca a más de 1.500 centros educativos superiores de todo el planeta. Londres, París y Seúl se llevaron los primeros lugares, gracias al aporte de la Universidad Imperial de Londres, la Universidad de Investigación en Ciencias y Letras de París y la Universidad Nacional de Seúl. Si hablamos de una buena calidad de vida, seguramente la cuestión económica no pueda pasarse por alto. Para analizar esta cuestión recurrimos a distintos indicadores. Por un lado, el PBI per cápita de cada uno de los países involucrados, lo que nos dará un paneo sobre la riqueza de estas grandes aglomeraciones. Las que quedaron mejor ubicadas fueron Nueva York, París y Riyadh, la capital de Arabia Saudita. En la base del ranking quedaron Kinshasa, Addis Abeba y Dar es Salaam. Pero también nos servimos del producto total que se produce en cada una de estas megaciudades. Allí las que despuntan son Nueva York, Tokio y París. Por más que tengamos un buen salario, es clave saber qué podemos hacer allí con el dinero. Por ejemplo, ¿es fácil acceder a una vivienda propia? Para este indicador relacionamos el ratio entre el ingreso promedio y el precio de una propiedad. La más destacada es una ciudad africana, Johannesburgo, y le siguen Riyadh y Kuala Lumpur, en Malasia. A contramano, donde más salarios necesitaremos para tener una vivienda propia será en Manila, Teherán y ciudad Ho Chi Minh. En cuanto a la generación de oportunidades, también nos resultó interesante el listado de Startup Blink, que analiza las ciudades según la facilidad para los emprendedores. Aquí también el podio se va para Nueva York, Londres y París.
Otro listado vinculado es el de la Red de Investigación sobre Globalización y Ciudades del Mundo, que analiza las ciudades según qué tan integradas y conectadas están al resto del planeta. Si bien las más destacadas se repiten, en este caso sobresalen la Ciudad de México y San Pablo, que comparten el quinto puesto. Todas estas cuestiones pueden ser relevantes, pero pasan a un segundo plano cuando algo realmente grave se avecina, como una catástrofe natural o una guerra. Por eso algunos lugares con hipótesis de conflicto armado, como Seúl, Delhi y Karachi, quedaron relegados. Y ni hablar de Moscú, obviamente, en donde la guerra ya no es una cuestión hipotética. A contramano, las ciudades latinoamericanas del listado, que son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y San Pablo, no tienen en el horizonte problemas de este tipo. En cuanto a la posibilidad de desastres naturales, algunas pueden tener riesgos de inundaciones como Dhaka o Manila. Y hay varias con riesgos de sismos, como la Ciudad de México o Tokio. En cambio, las únicas ciudades de más de 10 millones de habitantes libres de este tipo de riesgos, según un estudio de la ONU, son Moscú, El Cairo y Kinshasa. También podemos añadir el índice de democracia, que elabora la revista The Economist. Los lugares más destacados en este caso fueron Tokio, Londres y París. En cambio, al fondo de la lista quedaron Moscú, Teherán y Kinshasa. Para determinar qué tan agradable es un lugar para vivir, también nos servimos de algunos aspectos urbanísticos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaremos para acceder a servicios básicos? Si una ciudad ofrece opciones cercanas a pie o en bicicleta, es mucho más amigable. París, Londres, Moscú, Tokio y Seúl fueron las más destacadas en este indicador. A continuación aparecen 3 ciudades sudamericanas: Bogotá, Lima y Buenos Aires. A contramano, Lagos, Luanda y El Cairo aparecen entre las que nos pedirán más tiempo para llegar a los servicios básicos. Los atascos en el tráfico también son un gran dolor de cabeza de algunas urbes. En este caso, las menos congestionadas son Ho Chi Minh, Cantón y Tokio, todas en Asia. En cambio, en Dhaka, Delhi y Lagos tendremos que acostumbrarnos a pasar horas y horas sin poder avanzar. La calidad del aire también es otro aspecto a valorar, por lo que añadimos el índice de contaminación. Las mejores puntuadas fueron Tokio, Buenos Aires y Moscú, mientras que las peores son El Cairo, Ho Chi Minh y Dhaka. El aspecto cultural no podía quedar relegado. Aunque es difícil medirlo, nos basamos en el ranking de Time Out, en el que destacan a distintas urbes según la oferta que brindan para el arte y la cultura. En primer lugar aparece la Ciudad de México, seguida por Buenos Aires y París. Una cuestión vinculada es la deportiva, ya que es parte de la vida citadina. También es complejo comparar, así que recurrimos a un criterio que es muy fácil de medir. Ordenamos a las 30 ciudades según el estadio deportivo más grande con el que cuentan. En primer lugar quedó Johannesburgo, gracias a las casi 95.000 personas que pueden entrar en el Soccer City. En segundo lugar quedó Londres, gracias al emblemático Wembley. Y completa el podio la Ciudad de México, con otro lugar no menos emblemático, el Estadio Azteca, con capacidad para más de 87.500 almas. En cuarto lugar aparece el increíble Bukit Jalil, de Kuala Lumpur, que ahora tiene un aforo de 87.000. Y en quinto lugar se encuentra Buenos Aires gracias al Estadio Monumental, que tuvo una remodelación que lo convirtió en el más grande de Sudamérica. Si pensamos en cuestiones básicas que hacen que una ciudad sea más atractiva para radicarse allí, no podemos dejar de lado la seguridad. En este caso tomamos el índice Safe Cities, que encabezan Tokio, Nueva York y Londres. Vinculado a esta cuestión sumamos el índice de criminalidad, en donde las mejores puntuadas son Seúl, Tokio y Riyadh. A contramano, al fondo de la tabla aparecen San Pablo, Lima y Johannesburgo. Ya está casi todo listo, solo falta un criterio más. Es que si pensamos en instalarnos en un lugar nuevo, seguramente prestemos atención al clima. Esta cuestión es especialmente subjetiva, ya que algunos prefieren más calor y otros más frío. Así que tomamos algo en lo que seguramente haya un poco más de acuerdo: la cantidad de horas de sol a lo largo del año. En este caso, las mejores ubicadas fueron El Cairo, Riyadh y Johannesburgo. En el otro extremo quedaron las más grises: Cantón, Bogotá y Lima. Bueno,
Hasta aquí llegamos con todos los criterios. Ahora sí, empezamos a develar el puntaje de todas las ciudades, desde las peor ubicadas hasta las mejores. El top 10 lo cierra Estambul, seguida de Bangkok, Riyadh, Buenos Aires y Kuala Lumpur. Ya en el quinto puesto está Seúl, seguida de la cercana Tokio. Y para el podio, 3 ciudades que fueron bastante nombradas: Nueva York, Londres y París. ¿Qué otro criterio hubieras elegido? Déjanos tu comentario más abajo y te invitamos a que nos apoyes para que sigamos creciendo. Podrás comprar nuestros 2 libros, que están disponibles en varios países y también llegan a todo el mundo con envíos internacionales. Gracias y hasta la próxima.